En esta mañana estuve leyendo estaba leyendo un libro y me apareció esta frase, el Señor ausente. Y la verdad que empecé a investigar sobre el Señor ausente y se estaba refiriendo a ciertas parábolas que hay en Mateo que tienen ese denominador común, el Señor ausente. Y tiene que ver con la venida del Señor, evidentemente. Y viviendo el tiempo en el que estamos viviendo, donde tantas cosas están sucediendo, quise meditar sobre esto. No tanto sobre su venida, sino, como dice el título de esta predicación, ¿preparados para su venida? Mirad, en el Evangelio de Mateo, a través de todo el Evangelio, se comprueba que Jesús predica y enseña una y otra vez sobre la instauración que la lleva a cabo él del reino de Dios, del reino de los cielos. Así lo describe Mateo. Ese es el hilo conductor de todo el Evangelio. Y sobre ese hilo conductor, el reino de Dios, el reino de los cielos, es que Jesús enseña. Sus discípulos aprenden y a la vez sus discípulos también enseñan sobre eso. Porque fijar el horizonte en el reino de Dios alimenta la esperanza a su iglesia. Nos proyecta en el futuro, no nos deja mirando el presente. Porque la realidad del reino de Dios es la promesa última, la definitiva, el culmen de la salvación de Dios. En ese proyecto de salvación para la humanidad, el reino de los cielos es el último lugar a donde se llegará. Y esa realidad del reino de Dios es esperanza para su iglesia. Porque, hermanos, implica al menos tres cosas. Justicia. ¿Os acordáis de lo que dice el propio Evangelio de Mateo? En Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Todo lo demás se te será añadido. Pero primero, enfócate en el reino de los cielos y en su justicia. También trae esperanza a su iglesia porque implica paz. En el 5:9 de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice: dichosos los que trabajan por la paz. Y estaba hablando de las bienaventuranzas, Jesús. Dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 13:44 hay otro elemento de esperanza porque trae alegría. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Al descubrirlo, un hombre lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Trae alegría el reino de los cielos. No vamos a entrar en esa parábola. Pero se entiende como un tesoro que suple cualquier otra cosa. Este evangelio, el evangelio de Mateo, está subrayando de manera muy concreta o particular esa dimensión escatológica de la iglesia. Es decir, que Cristo viene. La iglesia vive en ese tiempo. La iglesia de hoy, en todo el mundo. La iglesia de hoy vive en el tiempo de la escatología. ¿Por qué? Porque está esperando a su Señor. Pero en la comprensión de Mateo, cuando Mateo desarrolla este elemento escatológico de esperando al Señor, no se concentra en el ya. Es decir, el reino de Dios ya ha empezado. No se centra en eso. Mateo llama más la atención al todavía no. Es decir, el reino de Dios ya está, pero todavía no ha llegado a su culmen. Y él se centra más en el todavía no ha llegado a su culmen. Es decir, se centra en lo que está por llegar,
para que el pueblo de Dios esté vigilante y correctamente preparado. Ese es su énfasis en este contexto escatológico. El énfasis es ¿cómo está el pueblo de Dios preparado para recibir a su Señor? Y el Evangelio de Mateo se ven distintos discursos de Jesús. Los capítulos 24 y 25 en esos capítulos se encuentra el quinto y último discurso del Señor. Lo pronuncia desde el Monte de los Olivos. Y en este caso, este discurso lo hace por medio de parábolas. El siervo fiel y prudente, que es en Mateo 24, del 45 al 51. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. Y los talentos, Mateo 25, del 14 al 30. Normalmente siempre vamos a estas parábolas una a una. Pero es que estas tres parábolas tienen un elemento común que las une. Y es el Señor ausente. Jesús, cuando está explicando este sermón con estas tres palabras, este discurso con estas tres parábolas, está incidiendo en tres aspectos que están relacionados entre sí y están relacionados porque atienden a tres esferas de la vida de la Iglesia. A tres esferas de quienes componen la Iglesia. Me reexplico. Es decir, que cuando está el Señor Jesús haciendo este discurso con las tres parábolas, es una enseñanza completa, porque está enseñando sobre tres aspectos de su Iglesia, que su Iglesia tiene que tener en cuenta, aunque usa tres parábolas. Además, en estas tres parábolas encontramos que los protagonistas de esas historias pueden actuar de dos posibles maneras, y que además esas dos posibilidades de actuar son contrastadas, es decir, la cara de A de una moneda y la cara B. Son contrarias las maneras de actuar. Una de las maneras de actuar responde a lo que el Señor ausente espera y la otra manera de actuar dista mucho de lo que el Señor ausente esperaba. Y eso es lo que vamos a intentar en esta mañana extraer de estas tres parábolas. ¿Cuál es esa enseñanza completa que el Señor Jesucristo quería dar a su Iglesia en este tiempo de espera? Para ello le voy a pedir ahora a Sara que venga aquí y que pueda leer en Mateo 24, del 45 al 51, la parábola del siervo fiel o infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, Sara. Mirad, en esta parábola Jesucristo está enseñando sobre la responsabilidad de los discípulos con la comunidad, con la Iglesia, mientras que Él no está. Mateo presenta ese contraste de dos modos de proceder de un siervo de ese señor ausente, durante el tiempo que está esperando que regrese. La pregunta del comienzo, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Así empieza la parábola, así empieza la enseñanza. Esa propia pregunta, esa misma pregunta está describiendo quién es, o sea, se responde a sí misma después, a continuación. Dice que es aquel que siendo responsable de otros, y que es responsable de otros porque el Señor así lo ha determinado, cumple con su labor
para aquellos que están bajo su cuidado. Es decir, que la aplicación más directa y práctica de esta parábola es que la responsabilidad que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos con respecto a los demás que componen la Iglesia, que se lleve a cabo y que lo haga con constancia, es fiel, que lo haga con lealtad de unos para con otros, que cumpla con su ministerio, que cumpla con su servicio, porque esto contribuye al crecimiento mutuo, a la edificación, a la extensión del reino de Dios. Hemos leído que ese siervo tenía que proveer de alimento y de comida al resto. De hecho, el siervo fiel es el que además actúa con prudencia, acaba diciendo el Señor, y al menos prudente por dos cosas. Podríamos extraer muchas más, pero al menos ese siervo fiel es prudente por dos cosas. Mirad, primero es prudente porque no olvida a quién lo ha puesto a servir, a la comunidad. No lo olvida, es el Señor. Por eso, no es una cuestión de sentir o no ánimo, de que un día se levantara con ganas o no. No se trata de estas cosas, sino que se trata de obediencia a aquel que lo ha colocado para servir a los demás. Por lo tanto, su servicio a los demás no le hace ser engreído, ni puede llegar a envanecerse, creyéndose lo que no es, sino que mantiene a su ego controlado en su lugar, porque recuerda quién lo ha puesto a servir. Y segundo, también es prudente por otra cosa, porque no se cansa de esperar. Dice que el Señor se retardó. El que era fiel actúa manteniéndose en su lugar. No empieza a juzgar por qué el Señor tarda o no tarda. No empieza a calcular, pues viene en tal fecha y entonces ya sé qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. No. No cae en la presunción de sus propios conocimientos o sus criterios, sino que actúa con sabiduría y sigue siendo prudente, no se cansa de esperar. Confía en su Señor. Por eso, hermanos, en esta parábola, si como siervos de Dios perdemos el horizonte de la esperanza que aguardamos, eso le pasaba a ese siervo. Estaba esperanzado, confiaba en su Señor que iba a volver. Y eso le mantenía, como decimos nosotros, al pie del cañón, sirviendo a la comunidad que le había dejado a cargo. Si no perdemos ese horizonte, el horizonte de la esperanza que aguardamos, es decir, si dejamos de ser conscientes de nuestra responsabilidad comunitaria, sea por la excusa que sea, no responderemos al Señor adecuadamente. ¿Sabéis cómo se manifestó la fidelidad del siervo prudente y cómo se manifiesta también hoy? En el cuidado que ejercía para con los demás. No era lo que decía, sino lo que hacía. Por eso, hermanos, nuestra fidelidad al Señor se manifiesta en el cuidado que tenemos hacia los demás, con los que el Señor ha puesto a nuestro cargo, aquí en la iglesia, en la comunidad, también en la familia. Pero vamos a la segunda parábola. Esta está enfocada en la comunidad, lo que el Señor esperaba de sus siervos con respecto a la comunidad. Vamos a leer ahora en Mateo 25, del 1 al 13. Por favor, Antonio, cuando lo tengas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien
a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Antonio. En este caso, la enseñanza está enfocada a la responsabilidad que tienen los discípulos de sus propias vidas. La responsabilidad como individuos. Yo lo hago en forma de pregunta, pero en el texto está en forma afirmativa. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Así empieza, ¿no? De manera afirmativa, el reino de los cielos es semejante. Permitidme un momento, porque ya sabéis que las mascarillas se supone que son muy buenas para la COVID, pero lo que es para la garganta reseca y la faringitis crónica no lo son. Gracias. Como hemos dicho, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Así empieza. Y de esa manera queda enlazada con la anterior. Porque ya que ha explicado Jesucristo qué es lo que espera de sus siervos con respecto a la comunidad, ahora les va a explicar qué espera del corazón de sus siervos. ¿Cuál es la actitud interior óptima que debe alimentar el siervo de Dios en su corazón? Que debe mantener el siervo y la sierva de Dios. A renglón seguido de esta frase, el reino de los cielos es semejante a, se contextualiza la historia que narra. El contexto de la historia es la llegada del esposo para los festejos de una boda. No vamos a entrar en los detalles de lo que tiene que ver con la boda, con el desfile nupcial, con las lámparas, porque todos esos elementos no están organizados como nosotros en nuestra mente occidental lo tenemos pensado, sino que todos esos elementos están organizados acorde a las costumbres de las bodas judías del tiempo de Jesús. Y claro, tiene su importancia. Pero para donde queremos llegar, ni le quita ni le pone. Pero ese es el contexto. El contexto es que hay muchachas esperando a que llegue el novio en su desfile nupcial. La narración lo que va a hacer es descubrir la actitud interior de las muchachas. Y esa actitud interior se describe otra vez, igual que en la otra parábola, de dos maneras contrastadas: las vírgenes prudentes y la insensata. Pero en esta ocasión, esas dos actitudes contrarias están relacionadas directamente con sus propias vidas y no con las de los demás. Antes, el siervo infiel o siervo fiel tenía que ver con cómo respondía de su responsabilidad ante la comunidad. Pero ahora es cómo respondes tú de ti misma, las vírgenes. ¿Cómo respondes tú de ti misma ante Dios con lo que te ha dado? Algo interior. Y mirad, hay bastantes elementos comunes en todas, tanto en las 5 sensatas como en las 5 insensatas. Mirad, todas salieron a recibir al esposo, todas llevaban sus propias lámparas, todas cabecearon y todas se durmieron, todas se despertaron cuando escucharon que venía el esposo, todas fueron sorprendidas y pilladas desprevenidas, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero hay algo que no todas hicieron. Y lo que no todas hicieron fue tomar aceite para poder mantener sus lámparas arregladas y encendidas. Esa era la diferencia. Pero esta diferencia hablaba de una actitud del corazón. Mirad, en las vírgenes prudentes, el deseo de recibir al esposo para celebrar la boda, vemos que era totalmente genuino y verdadero. ¿Y por qué podemos saber esto?
porque lo podemos descubrir cuando observamos cómo prepararon todo lo que necesitaban para la boda y cómo era su espera. Mirad, estas vírgenes nos demuestran que no esperaban con desidia, ni con desinterés o despreocupación, que aquel acontecimiento era prioritario para ellas, y lo demostraron porque se prepararon minuciosamente, para que cuando el cortejo nupcial llegara, ellas terminaran de arreglar su lámpara con aceite y se fueran con el cortejo nupcial. No dependían de las otras para poder irse, dependían de lo que ellas mismas habían hecho para ellas, ¿sí? Por eso demostraron cómo eran sus corazones, corazones bien dispuestos, diligentemente guardados sobre toda cosa guardada. Ese texto lo tenemos en Salmos 108.1 y en Proverbios 4.23. Corazones diligentemente dispuestos y bien guardados sobre toda cosa guardada, concentrados, priorizando. Pero las otras vírgenes, aquellas que eran insensatas, demostraron irresponsabilidad, imprevisión y eran las únicas responsables de su situación. Es decir, que su situación no tenía que ver con lo que otras personas habían hecho. Tuvieron aceite suficiente para lucir durante un poco de tiempo, para parecer que estaban de veras esperando al esposo. Pero no llevaban el recipiente de aceite preparado por si el esposo se retrasaba. Y esa actitud era la que realmente llenaba sus corazones. Iban al momento, a lo que era necesario ahí, a ver si entro, si llego, si cuelo. Y mirad, añadido a esto, se termina de desvelar cómo era su corazón con la petición que les hacen a sus compañeras prudentes. Cuando les dicen, dadnos de vuestro aceite. Podría parecer que las prudentes eran egoístas, pero la realidad no es esa. Esa petición desvela que estas vírgenes imprudentes no asumían su propia condición de insensatas, que estas vírgenes no reconocían su irresponsabilidad. Y más allá de no reconocer su propio error, lo que hacen es presionar a las otras para que hagan lo que ellas tenían que haber hecho. Intentan manipularlas, crearles peso de responsabilidad, hacerlas sentir culpables. No les importaba dejarlas desprovistas de aceite. Pues hermano, igual que las vírgenes, todos los creyentes son expuestos a un tiempo de espera. Todas esperaron, ¿verdad? Donde la fe es probada, donde nuestro carácter puede seguir transformándose. Y durante ese tiempo de espera se debe anhelar, desear y facilitar que su palabra, que es la lámpara, a través del Espíritu Santo cambie el carácter, la conducta, la mentalidad, para que cuando escuchemos, aquí el esposo viene, salid a recibirlo, estemos listos, estemos preparados. Por el contrario, si esto no ocurre, lo que va a quedar desvelado es que se practica una religión meramente externa, superficial, sin poder iluminador. Es decir, religiosos que no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Así que esto sigue enseñándonos que aunque el creyente se beneficie de la comunión fraternal, de los ministerios, de la oración de los demás, la condición de nuestro corazón, nuestra obediencia al Señor, solo y exclusivamente es responsabilidad de cada uno. Conocerle más, saber de Él, vivir cumpliendo sus valores, luchar contra el estancamiento espiritual, no es culpa de nadie, solo de nosotros mismos. Así que, hermanos, de esta parábola podemos decir, velad pues. Es inexcusable
la falta de previsión. No saber cuándo será el momento de su segunda venida no es una excusa para la negligencia, sino una razón para estar dispuestos. Y Jesús siguió enseñando por parábolas. Y vamos a escuchar ahora Mateo 25, del 14 al 30. Que es la parábola de los talentos, y nos la va a leer nuestro hermano Santi. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias. Pues Jesucristo aquí está enseñando sobre la responsabilidad que tienen los discípulos con respecto a los asuntos del reino. Es decir, con lo que se hace para Él durante su ausencia. Actividad externa. ¿Veis? Hemos visto actividad comunitaria, lo que tiene que ver con el interior y lo que tiene que ver con las acciones hacia el exterior. Es que Cristo era excelente enseñando. Era el maestro por excelencia. Y fijaros esa progresión cuando imparte estas parábolas, porque para que la actividad exterior de sus discípulos sea provechosa, la parábola de los talentos, se necesita que la presencia de Dios actuando y transformando el interior del corazón sea una constante, la parábola de las vírgenes. Mirad, he extraído algunos elementos importantes de esta historia que podríamos incluso aplicar a la medida que lo estamos escuchando. En cuanto al trabajo, vemos que el Señor de la historia, dice el texto, encomendó sus bienes a sus siervos. Es decir, los siervos trabajan gracias al dueño. Si tenían trabajo, era por el dueño, porque el dueño se lo había facilitado, porque el dueño le había provisto de la forma de servirles. El dueño era el que daba el trabajo, la forma de servir. En cuanto a los talentos, un talento, talento no estamos hablando de capacidades. La palabra talento aquí es una moneda. Tiene que ver incluso con el peso. Un talento venía a ser como un denario, que un denario venía a ser como casi un dracma. Tenía que ver con el peso en plata también. Pero así, haciendo una cuenta, la cuenta de la vieja, se dice, ¿verdad? Haciendo la cuenta de la vieja, un talento venía a ser como 6.000 denarios aproximadamente. Y un denario era el salario
diario de un jornalero. Así una cuenta a lo rápido, un talento, uno, venía a ser como lo que ganaba un jornalero en año y medio. Es decir, que al que le dio menos, le puso en su mano el jornal de año y medio. Aproximadamente, ¿eh? Pues en cuanto a los talentos no eran un derecho. No eran un derecho. Sino una oportunidad que el dueño le estaba dando a los siervos para que desarrollaran sus capacidades. Era una oportunidad de crecer personalmente, pero también de ayudar en los negocios al dueño. Era la oportunidad de ser útiles en su finca, en sus bienes. Era la oportunidad de colaborar. Y fueron entregados estos talentos para recibirlos con agrado, para usarlos, para sacar partido, para negociar con ellos, para administrarlo de la manera mejor, para honrar al dueño que había depositado confianza en ellos. Le había entregado su dinero. En cuanto a la capacidad del siervo, esto es muy curioso también, porque el Señor reconoció en todos sus siervos que todos tenían capacidad de administrar, de negociar, porque por eso le entregó los talentos. No le entregó los talentos para perderlos. El dueño no los trató discriminatoriamente, sino con justicia, de manera equitativa. Y diréis, si a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Sí, porque no le dio a ninguno más de lo que podía administrar. No dejó a ningún obrero sin talento, pero tampoco le dio más de lo que podía negociar o administrar, según su capacidad. Así que lo hizo de manera equitativa. Cuando el dueño estaba determinando la capacidad de trabajo, lo que podía manejar cada uno, lo que esto nos demuestra es que el dueño conocía a sus siervos y que le asignó las tareas en función de cómo eran, no de cómo los siervos se veían ellos a sí mismos, sino de cómo el dueño los veía, los conocía. No era menos al que menos se le asignó, ni era más al que más se le encomendó, ni mucho menos. El valor y el aprecio del Señor para con los siervos era el mismo. Y el trato era de la misma manera, con la misma medida, según su capacidad. Así que el amor era el mismo por ellos. El valor que les daba era el mismo. Y en cuanto a la capacidad de trabajo, también se desarrolló en la medida que el siervo obedecía al Señor. El que ya sabían administrar según las capacidades, pero esa capacidad se desarrolló. ¿Cómo se desarrolló? Obedeciendo al Señor y administrando, cosa que no pasó con el que tenía un talento. Mirad, en cuanto a la reacción de los siervos, lo que podemos comprobar es que los siervos actuaron también de dos maneras contrastadas. Todos tenían la opción de actuar y negociar con lo entregado de la misma manera. Pero dependía de la disposición y de lo que sabían de su Señor. Los que negociaron con los talentos reconocieron que su Señor confiaba en ellos y que por eso le había entregado sus bienes. Y esta acción por parte del Señor ellos la vieron como un privilegio, no como una carga. 2 de los 3 siervos, ¿verdad?, son reconocidos por el dueño como, hemos leído, obreros buenos y fieles, y son recompensados con el mismo criterio. Habían sido fieles en el encargo menor, y entonces el dueño les iba a encomendar mayores cosas, según su capacidad. Y eso es lo que hace, esa es la recompensa. Pero fijaros, estos 2 siervos actuaron diligentemente, porque apenas el dueño se fue, dice el texto que ellos empezaron a trabajar. El dueño salió y ellos empezaron con la labor.
Pero no así con el siervo que escondió el talento. Mirad, el siervo que escondió el talento, en primer lugar, no reconoció la autoridad del dueño. En segundo lugar, no fue capaz de valorar la confianza que su señor tenía en él. Y en tercer lugar, no reconoció lo valioso que era el talento y lo que podía dar de sí. Por el contrario, optó por esconderlo y ocultarlo. Y no solo hizo eso, sino que construyó una historia sombría sobre el carácter del Señor que no era real. El falso concepto que tenía de su Señor lo usó como excusa. Dice que era un hombre duro y que cosechaba donde no había sembrado y todo eso. Ese falso concepto fue su excusa para no cumplir con su tarea, para no obedecer. Se defendió con una mentira y con una ofensa. Ofendió a su Señor. Por lo tanto, el Señor le dice, siervo malo e injusto. ¿Por qué? Porque habló mal de su Señor. Y además le dijo inútil, o perezoso, o negligente. ¿Por qué? Porque lo que tenía lo perdió. Le fue quitado, arrebatado, ¿verdad? Aplicamos y terminamos, hermanos. Hemos recibido el mayor de los bienes imaginados, el mayor talento, la revelación completa de Dios en Jesucristo, que la tenemos recogida en su palabra, la Biblia. Hemos experimentado la buena noticia de salvación en nuestras propias vidas, su redención en nuestras propias vidas. Y desde entonces, desde que hemos experimentado eso, la vida de Jesús, el Señor, en nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos concede poder para actuar como el Señor nos pide, para nuestro beneficio, para el beneficio de su iglesia, para el beneficio del mundo. Nos ha entregado dones, ministerios, para que todo eso que tenemos, que Dios nos ha dado por gracia, lo llevemos a los demás. Todo esto es mucho más que dinero, que talentos. Pero todo esto es suyo, hermanos. Enfatizo bien, es suyo, no es nuestro. Nada de esto es nuestro. El Señor lo ha puesto en nuestras manos. Toda la verdad de Dios tiene el mismo valor y todos los siervos de Cristo poseemos esta revelación. Pero permanece el hecho de que diferentes siervos reciben del Señor diferentes medidas de comprensión y de servicio en su reino. Pero el criterio es el mismo. No recibimos de Él más de lo que podemos entender y usar. A cada uno conforme a su capacidad, pero todos importantes y necesarios para la extensión del reino. Esa distribución, que puede parecer desigual a nuestros ojos, hermanos, es justa y equitativa a los ojos de Dios. Y lo que nos demuestra es cuánto nos conoce Dios y cuánto nos ama. Porque primero nos conoce y nos da según nuestra capacidad, y porque nos da según nuestra capacidad no nos agobia, no nos presiona, no pone sobre nosotros una carga que no podamos llevar. Pero a la vez espera lo mismo de todos, que le sirvan con lo que Dios le ha entregado, con lo mucho o con lo poco, pero que le sirvamos fielmente. Fijaros lo que Dios elogió de esos siervos. Lo que Dios elogió no fue el genio, ni siquiera el fruto o los intereses. Lo que elogió fue la fidelidad y la devoción que le tenían. Eso es lo que reconoció. Si tuviéramos que evaluar, diríamos, ¿hemos crecido? ¿Se ha intensificado nuestro deseo de servir? ¿Es nuestra esperanza, esa futura, más firme, más real?
¿Se ha multiplicado nuestra influencia espiritual? ¿Se ven los resultados de nuestro servicio? ¿El verdadero motivo por el que sirvo es el amor que tengo hacia el Señor? ¿Usamos al máximo los talentos espirituales que nos ha dado, que nos ha confiado? Igual que en las otras parábolas, la parte trágica de la historia es la del siervo que no cumplió con la expectativa del Señor y que incluso hizo algo totalmente contrario a lo que esperaba el Señor de él. Hermano, el miedo a perder lo que nunca iba a usar, fijaros, qué patético, el miedo a perder lo que nunca iba a usar, le hizo que lo escondiera incluso debajo de tierra. ¿A qué dedicaba entonces el tiempo aquel hombre? Si no hizo lo que se le encomendó y escondió lo que tenía, ¿a qué dedicaba el tiempo? Ocioso. Estaba ocioso, en una actitud de desobediencia, es decir, una desobediencia pasiva. Así le dice después el Señor, que había sido perezoso, inútil, ¿verdad? Hermanos, muchos creyentes nominales y religiosos hoy día tienen todos los privilegios del Evangelio, pero nunca piensan en usar y aumentar sus oportunidades para compartir estos privilegios que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Y sabéis lo que consiguen? Hacer ineficaz la misericordia de Dios. Muestran pocos deseos de crecer en las cosas espirituales. Solamente ven la paja en el hermano sin ver la viga que hay en el suyo, en su ojo. No están pendientes de guardar la palabra de Dios y de servir para la extensión del reino de Dios. Cualquier luz que tengan, como dice la otra parábola, la esconden debajo de un almud. ¿Y sabéis lo que era el almud? Era para recoger. Si pones la luz y pones el almud, ¿sabéis lo que le pasa a la luz? Se apaga. Se acaba apagando. Concluimos. 3 esferas de la vida del cristiano: la comunitaria, la interior y personal, la exterior en su servicio al mundo. Durante la ausencia del Señor, en tanto que Él vuelve, porque estamos en ese tiempo, ¿seremos como el siervo fiel que cumple su responsabilidad con la comunidad, con la iglesia? Durante la ausencia del Señor, en tanto que Él vuelve, ¿seremos como las vírgenes prudentes, enfocadas en tener nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras vidas personales preparadas, listas, dignas, durante la ausencia del Señor en tanto que Él vuelve? Nos dispondremos diligentemente a prestar servicio en los asuntos del reino y en su extensión. Ojalá a cada una de estas preguntas digamos, claro que sí. Sí, mi respuesta es sí. Seremos como el siervo fiel, seremos como las vírgenes prudentes y seremos como los siervos que usaron talentosamente lo encomendado por el Señor.